Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Bueno, recientemente muchos se hacen una pregunta importante y es, ¿acaso el ETF de BlackRock, que representaría el precio spot de Bitcoin, que spot quiere decir el precio de ahora, de este mismo instante, ¿sí? ¿Acaso si ellos recibieran el permiso para tener ese ETF, eso podría destruir a Bitcoin o darles la posibilidad de manipularlo? Es una pregunta muy importante porque por un lado mucha gente, la mayoría, están esperando que les aprueben ese ETF pensando que eso va a hacer que suba muchísimo el precio de Bitcoin. Entonces todos quieren que eso ocurra. Entonces vamos a analizar esto desde varias perspectivas porque es un tema que no es tan fácil de entender y se puede llegar a mal interpretar. Entonces, primero vamos a de nuevo entender y definir lo que es un ETF. En inglés quiere decir Exchange Traded Fund, quiere decir fondo comerciado en exchange, en una casa de cambio que viene a ser Wall Street, o sea, en el mercado bursátil. Es decir, un fondo es una empresa que te dice, tú deposítame dinero y yo voy y compro el bien subyacente y tú vas a ver un gráfico que representa el precio de ese bien subyacente. Entonces, si sube en 10%, digamos, en un mes, el dinero que tú depositaste va a subir en 10% porque tiene que ir de acuerdo al cambio del valor del bien subyacente. Un ejemplo puede ser el oro, un ETF que representa el valor de hoy del oro. Entonces tú pones, digamos, $1.000 y si el oro sube en un año un 10%, esos $1.000 te tendrían que dar un rendimiento de 10%. Entonces, en este momento sabemos que la empresa más grande del mundo, gestora de capitales, que es BlackRock, que mueve más de 8 trillions, y ya cada vez que lo trato de traducir al castellano me equivoco, porque bueno, les cuento, yo los últimos 35 años viví en Israel y ya a veces me equivoco cuando trato de hablar en castellano. Entonces, algunos se enojan porque yo me equivoco en ciertas palabras, pero tienen que entender que es por algo. Entonces, ¿cómo se dice 8 trillions en castellano? A ver si alguien me lo pone abajo en los comentarios, así de una vez lo aprendo. Entonces, entendemos que BlackRock es la gestora de capitales más grande del mundo y ha pedido un permiso para tener un ETF spot del precio de Bitcoin, sobre el precio de Bitcoin, lo cual nadie tiene aún. Es decir, sería un paso histórico porque hasta ahora no se ha aprobado ningún ETF que represente el precio de hoy de Bitcoin. ¿Y por qué están todos tan contentos? ¿Por qué piensan que eso sería bueno? Porque ellos creen que entonces BlackRock, al tener tanto dinero, por ejemplo, tendría que comprar una cantidad como 100, 200 millones de dólares o más. O sea, un ETF en general de esas empresas, esos son los montos que manejan, no van a comprar $1.000.000 en Bitcoin. Además, que el ETF va creciendo en su capital de acuerdo a cuántos clientes tienen, porque digamos que vienen varias empresas y compran el ETF, entonces ellos inyectan capital y puede ser que mañana tiene 100 millones de dólares, dentro de un mes 500 y dentro de un año 1.000 millones de dólares, porque se van juntando más clientes. Ahora, viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo influiría eso en el precio de Bitcoin? ¿No es cierto? Bueno, primero que si las cosas funcionaran como se debe, es decir, si hubiera un regulador que realmente se fija que las gestoras de capital adquieren los bienes subyacentes cada vez que un cliente llega y deposita dinero, por ejemplo, viene una empresa y trae $1.000.000 y dice, yo quiero invertir en este ETF. Deposita en BlackRock $1.000.000 y BlackRock tendría que ir y comprar Bitcoin con $1.000.000. Eso sería el funcionamiento correcto y sobre eso tendría que ocuparse el regulador, de todo el tiempo ver que lo hacen, porque ese es el trabajo del regulador. Entonces, si las cosas funcionaran tal como les estoy diciendo ahora, que sería en una economía donde hay justicia, ¿sí? Donde las cosas se hacen como se debe,
entonces sí, el precio de Bitcoin subiría muchísimo, sin duda, sería la luna, tal como todos dicen. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros sabemos ya también a nivel histórico que muchísimos ETF de estas grandes empresas no compran los bienes subyacentes. Ya lo hemos visto con el oro, hemos visto en ciertos casos en el pasado que ETFs del oro, cuando llegó el momento de redimir, o sea, algunos de los ETFs daban la opción de pedir el oro físico y cuando los clientes quisieron el oro físico simplemente quebraron porque no lo tenían. Entonces, ahí viene el tema que es más controversial y es, ¿acaso el ente regulador, la SEC, que quiere decir Securities Exchange Commission, que es el ente regulador de Estados Unidos, lo conocemos todos? Hoy el director es Gary Gensler, que es bastante anti criptomonedas. Volvamos a la pregunta, ¿acaso creemos que la SEC estaría fijándose todo el tiempo que BlackRock compre el Bitcoin que tiene que comprar cada vez que llega un nuevo inversor y pone dinero en el ETF? La parte interesante aquí es que si el regulador quisiera, podría exigir que BlackRock o cualquier otra empresa que tuviera un ETF de Bitcoin dé la dirección de el monedero electrónico donde tendría guardado los Bitcoin. O sea, eso es algo que se puede hacer con Bitcoin, porque la parte revolucionaria de Bitcoin, del blockchain de Bitcoin, es la transparencia. O sea, cada uno de ustedes, si lo sabe hacer, puede entrar en el blockchain. Si tiene, por ejemplo, una dirección de Bitcoin de alguien que le mandó dinero o él le envió dinero, él puede fijarse cuánto hay ahí. O sea, eso es lo tan fuerte de Bitcoin, que Bitcoin tiene una transparencia. O sea, por un lado eso, por el otro lado, si uno quiere tener privacidad, tiene que saber hacerlo. También hay formas de que nadie sepa cuánto tienes, pero hay que saber hacerlo de nuevo. Pero cuando hablamos de un ETF de una empresa gigantesca como esta, que maneja bienes públicos, entonces ahí habría que exigir transparencia, es decir, que BlackRock tendría que publicar cuáles son las direcciones de los wallets o monedas electrónicos para que cualquiera pueda ver cuánto hay. Y más que nada, el regulador, es decir, el regulador tendría que ser el primero que está viendo cuánto dinero entró y cuánto hay en el wallet, en el monedero electrónico. Es lo más fácil del mundo, lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, si tú quisieras hacerlo, podrías entrar en cualquier página de finanzas, digamos Yahoo, Google, cualquiera, ¿no es cierto? Que te muestra el ETF, te muestra el gráfico, te muestra el valor de hoy, las compras, las ventas, todo. Entonces te fijas, si el valor de mercado, el capital total de ese ETF, digamos, fuera $1.000 millones, tú tendrías que poder ir a ver el wallet y ver si hay $1.000 millones en Bitcoin. Es muy simple. Entonces, si el regulador hiciera el trabajo como se debe, tendría que haber una transparencia en este tema y eso sin duda generaría un alza astronómica en Bitcoin, porque obligaría a que cada dólar que le entra en el ETF vaya a una compra de Bitcoin. Pero desgraciadamente sabemos que no podemos estar muy seguros si la SEC va a hacer eso y va a exigir esa transparencia. Y yo te pregunto a ti, ¿qué piensas tú? ¿Que la SEC le va a exigir esa transparencia a BlackRock o no? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, Gary Gensler, quien es hoy director de la SEC, tenía una íntima relación con Sam Bankman-Fried, que era el director y dueño de la empresa FTX, que fue una estafa total. Y si este señor hubiera hecho el trabajo correcto del regulador de todo el ámbito financiero en Estados Unidos, cuya meta es supuestamente, de acuerdo a la definición, proteger al ciudadano, al inversor, de que no lo estafen, si él hiciera el trabajo como se debe, entonces nunca hubiera podido tener esa íntima relación con Sam Bankman-Fried y también permitir que ese broker FTX funcione tantos años, porque a la legua se veía que habían cosas ahí que no eran legales. Pero se hicieron los tontos, miraron para el otro lado y los dejaron hacer lo que se les dio la gana a FTX hasta que le borraron los ahorros a millones de personas. Entonces, ¿acaso
se puede confiar en ese regulador que exija de un ente gigantesco y poderosísimo al cual le pertenece casi el mundo entero en lo que es finanzas? ¿Acaso se puede esperar que ellos van a hacer la regulación de la manera correcta, ¿no es cierto? Bueno, yo lo dejo a la interpretación de ustedes, cada uno que me responda abajo. Entonces, hagamos orden, volvamos un poquito atrás. Si la SEC hiciera el trabajo que para él le pagan, entonces sí, Bitcoin subiría al cielo, a la luna, a Júpiter, no sé a dónde, pero no estamos seguros que lo va a hacer. Entonces eso primero lo tenemos que entender. Ahora tenemos que reconocer algo muy importante en este tema que es BlackRock y el ETF de Bitcoin, y es el punto siguiente. Bitcoin es un bien escasísimo, se lo puede definir hasta como la escasez digital, es algo realmente genial. El que lo inventó, Satoshi Nakamoto, que bueno, nadie sabe quién es, pero a nivel de lo que desarrolló, es un ente que es la escasez digital. Es todo lo contrario a la generación de dinero, como lo hace la Reserva Federal, por ejemplo, que lo único que tiene que hacer es apretar Enter en un ordenador y aparecen numeritos en la pantalla que se transforman en miles y miles y miles de millones de dólares. Con lo cual, cada dólar que tú tienes en el bolsillo se va devaluando. Y eso es una especie de robo legal. Además, si comparamos la situación de BlackRock ante Bitcoin con un ETF sobre el precio del oro, que supuestamente tendría que tener el oro físicamente, ¿no es cierto? Entonces, BlackRock podría invertir en minas de oro que trabajen más y saquen más oro, podría ocuparse que más empresas busquen más lugares donde pueda haber oro. O sea, el oro es algo que no es finito, o sea, siempre se puede encontrar más, se pueden descubrir más yacimientos. Pero Bitcoin va a tener un número que es 21 millones y cuando se acabe y cuando se llegue a ese número ya no se va a generar un Bitcoin más. Por lo cual es imposible que venga alguien y decida apretar un botón y generar más Bitcoin porque lo necesita para su ETF. Por ejemplo, con Ethereum sí se puede hacer, con cualquier otra criptomoneda se puede hacer, por lo cual tenemos que entender que Bitcoin no tiene nada que ver con todo el resto de las criptomonedas, ni siquiera se lo puede llamar criptomoneda. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene BlackRock hoy en día? Si tuviera que trabajar correctamente, si hubiera un regulador que le exigiera tener el bien subyacente, el problema es que para que él tenga Bitcoin, se lo tienes que vender tú. Yo creo que mucha gente de mi audiencia tiene algún pedacito, algún Satoshi. O sea, él necesita eso, él no lo puede generar del aire. Además, que todo el sistema de cómo funciona la red del blockchain de Bitcoin es un sistema relativamente lento, lo cual también dificulta la manipulación de su precio. Entonces, ahí BlackRock tendría un problema porque no necesariamente podría conseguir todo el Bitcoin que quiere en el tiempo que quiere, a menos que el regulador, la SEC, mire para el otro lado y BlackRock comience a inflar un número que sería el total de capital que tiene en ese ETF sin tener el Bitcoin debajo como bien subyacente, lo cual es muy probable. Tenemos que ser sinceros y honestos y entender que es muy probable que eso pase. Y ahora quiero tocar un tema muy importante porque he escuchado a varios youtubers, influencers que tienen canales sobre Bitcoin y también analistas independientes, gente muy inteligente que yo sigo en todos los idiomas, ¿sí? Que han tocado un tema que yo creo que se equivocan, porque ¿qué es lo que han dicho? Que existe un peligro si BlackRock obtiene ese ETF y teniendo tanto dinero en la mano que BlackRock pudiera cambiar las reglas de Bitcoin y transformarlo de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Qué quiere decir eso? Primero, Proof of Work es la forma en que trabaja hoy, que quiere decir que para generar un Bitcoin tiene que trabajar una mina de Bitcoin, que son enormes servidores que están trabajando haciendo procesos matemáticos para validar las transacciones y ahí reciben un pago en Bitcoin. Y esa es la forma como nacen nuevos Bitcoin, cuando el minero completa un bloque,
entero se le paga cierto monto en Bitcoin. Es decir, aquí hay una inversión de energía, hay un tiempo de trabajo y hay un proceso que hace el minero que al final de ese proceso se obtiene una cantidad de Bitcoin, de nuevos Bitcoins en el mundo. Es como si dijéramos que una mina que extrae oro también tiene que invertir energía, tiene que invertir tiempo y al final del trabajo que hace obtiene el oro. Eso es todo lo contrario a lo que les dije antes, que es simplemente alguien escribe unos numeritos en un ordenador, aprieta Enter y aparecen otros numeritos en la pantalla que representan nuevos dólares o nuevos Ethereum o lo que sea, lo cual se puede manejar como se les dé la gana. Es decir, por eso es que se llega a una situación en la que el mundo entero sufre de una tremenda inflación y devaluación en su poder de compra, porque otros generan ese numerito del aire. ¿Y qué es Proof of Stake? Lo que hace Ethereum, por ejemplo. Proof of Stake quiere decir que tenemos entre todos los mineros de Ethereum, digamos, algunos que tienen más Ethereum que otros, ¿ok? Y eso sería un stakeholder, quiere decir un poseedor de esa criptomoneda. Holder es alguien que lo posee. Entonces, Proof of Stake es prueba de tenencia. Entonces, de nuevo, imaginemos que hay 4 grandes exchanges, ¿sí? Grandes casas de cambio, y una tiene 1.000 millones de Ethereum y la otra tiene 1 millón de Ethereum. Entonces, el que tiene 1.000 millones va a tener más poder de votar y tomar decisiones sobre esa moneda, por ejemplo Ethereum, que el que tiene 1 millón, lo cual no es así con Bitcoin, porque hoy en Bitcoin, ¿cómo se desarrolla el blockchain de Bitcoin? Tenemos miles, cientos de miles, no sé cuál es el número de servidores que funcionan como minas de Bitcoin en el mundo entero, pero cada uno de ellos puede votar sobre cómo va a funcionar o cómo se va a desarrollar el blockchain de Bitcoin. ¿Y de qué manera? Simplemente, digamos que viene uno de los mineros y propone un cambio en cómo funciona el blockchain. Entonces, él lo propone y a su vez desarrolla un nuevo camino a través del cual yo puedo seguir usando mis transacciones de Bitcoin. Entonces, ese minero propone una actualización en el software que se usa para seguir trabajando en el blockchain que contiene ese cambio. Entonces, cierto minero elige actualizar y cierto minero elige no actualizar, sigue usando el anterior. Entonces, eso es realmente democrático porque cualquier minero puede decidir de qué forma quiere seguir funcionando en el blockchain. Entonces puede aceptar o no el cambio que propone ese minero. Entonces digamos que viene BlackRock y se compró un montón de minas de Bitcoin. ¿Qué es lo que está haciendo? Está invirtiendo muchísimo dinero en empresas que minan Bitcoin. ¿Para qué? Para tener una posición fuerte dentro de su junta directiva. Entonces, cuando está dentro de su junta directiva, puede presionar para que hagan ciertos cambios en la mina. Entonces, digamos que hay una empresa que mina Bitcoin y BlackRock pone mucho dinero, se compra el 51% de sus acciones. Entonces ahí ya decide BlackRock lo que hace esa mina de Bitcoin. Entonces le dice a los programadores, vamos a cambiar el funcionamiento a Proof of Stake. Entonces vamos a desarrollar una actualización que transforme a Bitcoin en Proof of Stake en vez de Proof of Work. Y luego esa mina de Bitcoin propone esa actualización a toda la red mundial. Entonces ahí llegaría el momento de la verdad, de ver si los que hoy son mineros de Bitcoin, que son cientos de miles, son tan tontos para aceptar esa actualización y cambiar lo que están haciendo ellos y de esa forma destruir a Bitcoin y cambiar la esencia de lo que es Bitcoin. Pero aquí hay algo que quizás se presta a una grave equivocación, porque si BlackRock propone una actualización en la que Bitcoin pasa de ser Proof of Work a Proof of Stake, dejaría de ser Bitcoin. Entonces, todos aquellos que hicieran la actualización a Proof of Stake dejarían de estar siendo parte del blockchain de Bitcoin, porque Bitcoin requiere el Proof of Work, es parte esencial de este ente. Entonces, si dejas de utilizar Proof of Work, ya no es Bitcoin. Es como si viniera, por ejemplo, alguien, un científico, y te dice, mira, tú tienes un lingote de oro
Y yo tengo aquí un líquido que le va a cambiar la estructura molecular para hacerlo un oro mejor. Eso es lo que él te dice, no es necesariamente cierto, pero él te convence de que hagas eso. Entonces tú agarras el líquido, le pones unas gotitas a tu lingote de oro, le cambias su estructura molecular. Y ahí viene la pregunta interesante, ¿acaso va a seguir siendo oro o va a ser otra cosa? Y la respuesta es que ya no va a ser oro. Y cuando tú vayas a querer vender ese oro, no te lo van a pagar lo que vale el oro, porque ya no es oro. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que los que dicen que hay un peligro en que BlackRock quiera cambiar el proof of work a proof of stake, no entienden profundamente lo que es Bitcoin, porque yo creo que la mayoría de los mineros sabrían que al aceptar eso estarían destruyendo Bitcoin y estarían destruyéndose a sí mismos porque ellos mismos dejarían de participar del blockchain de Bitcoin. Entonces, ellos perderían. El mismo minero que aceptara ese cambio es el que haría que él quedara fuera del blockchain del Bitcoin per se. Bueno, estoy segura que todo lo que estoy hablando aquí puede sonar un poco complicado y abstracto para mucha gente, y eso es lo bueno que tiene Bitcoin, que Bitcoin no es para tontos o no necesariamente tontos, si no quiero ofender a nadie, sino que Bitcoin requiere esfuerzo de tu mente, tal como requiere esfuerzo de la mina de Bitcoin para generar el Bitcoin, requiere esfuerzo de tu mente para poder entenderlo bien y no dejarte engañar y no dejarte asustar por tonterías, tal como la gente que dice que BlackRock podría querer cambiar a Bitcoin de Proof of Work a Proof of Stake, lo cual es una tontería. Quien entiende Bitcoin sabe que no se podría hacer una cosa así, porque simplemente todos aquellos que aceptaran la actualización a Proof of Stake, ellos mismos serían expulsados de la red de Bitcoin, dejaría de ser Bitcoin. Entonces, mi querida audiencia, vamos a hacer un resumen aquí. Número 1. Si el regulador americano hace su trabajo, el trabajo para el cual existe, tendría que exigir transparencia de BlackRock para que se vea siempre el wallet de ellos, porque lo podemos hacer fácilmente todos y así tendría que ser para que se pueda corroborar inmediatamente si realmente están comprando el Bitcoin o no. Y si no lo están haciendo, eso sería algo muy grave, que sería una estafa, porque ese ETF no estaría comprando Bitcoin. Número 2, para que BlackRock pueda tener el Bitcoin, si realmente el regulador hace su trabajo, ahí sí que va a subir el precio al cielo. Si se le exige la prueba de que tiene el Bitcoin representado en su ETF. Y luego el tema de si podría destruir a Bitcoin exigiendo proof of stake en lugar de proof of work, bueno, eso es una tontería, pero como entiendo que es un tema complejo, de nuevo, yo les recomiendo a todos que se eduquen, porque si hay un salvavidas para la gente común como tú y yo, ante los desastres que están planeando hacer en el mundo financiero, es Bitcoin. Pero yo no te recomiendo que vayas ahora a comprar Bitcoin si no lo entiendes. Eso es un requisito, el entenderlo. Hay muchísimo material online para entenderlo desde cero, pero si quieres aprender conmigo, yo tengo dos cursos. Uno, el nivel 1, que te enseña a operar con Bitcoin, es decir, a instalar un monedero electrónico, a entender cómo funciona, cómo enviar, cómo recibir, etcétera. Es operativo. Y el nivel 2 es teórico, es qué es realmente, cómo funciona el blockchain. Esos dos cursos los desarrollamos junto con Catalina, de Tech con Catalina. Les pongo abajo el enlace para poder adquirirlos, para educarse. Son cursos muy populares, muchísima gente los ha hecho y hoy ya tienen su pedacito, su Satoshi, porque realmente entienden mejor lo que es, lo cual es un requisito sin lugar a dudas. Entonces, espero haberles aportado valor con este video. Si es así, me pueden dar un like. Los que todavía no son suscriptores en este canal, los invito a hacerlo. Y también les pongo abajo el enlace para unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy conferencias y boletines en vivo y en directo, hablando de lo que pasa en el mundo hoy con libertad de expresión. Y ahí me pueden conocer mucho mejor, pueden interactuar conmigo
hacerme preguntas, yo trato de responder lo más que puedo. Entonces, les dejo abajo el enlace para unirse. Entonces, los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.